Vamos a ver las consecuencias que ha tenido para el mismo Cristo el hecho de hacerse hombre. ¿Qué le ha cambiado, digamos, entre comillas, respecto al solo ser verbo antes de encarnarse? Y al hablar de estas consecuencias del hecho de que Cristo sea perfecto hombre, hablaremos sobre todo de dos. Una hoy, que será, creo que una provechosa introducción. Y después mañana vamos a hablar de la oración de Cristo. Porque en realidad nuestra oración no es nuestra oración. Voy a rezar el oficio divino, no vas a rezar nada. Vas a insertarte, a incluirte en el Opus Dei, o sea, en la obra de Dios, no es la tuya. Decimos ahora porque nos parece más fino, más redicho, voy a participar en la Santa Misa. Antes se decía voy a oír misa. Bueno, todos esos términos son imperfectos. Voy al Calvario, voy a coadorar con Cristo, voy a dar gracias con Cristo, voy a incluirme en la oración de Cristo. Por tanto, esto es muy importante para un alma contemplativa, que a veces cree que está salvando al mundo o que está reparando al corazón de Jesús con su oración. Yo es que, mire usted, rezo muchos rosarios. Sí, todo eso está muy bien, es una cosa santa, es una cosa santa. En nuestra comunidad tenemos mucha atención a la dignidad de la liturgia, perfectamente, me parece perfecto. Pero no me caigan ustedes en la tentación de pensar que hacen la oración ustedes, sino que se insertan en la oración de Cristo. El beato don Columban Marmión habla así del oficio divino, la vox sponse, es la voz de la esposa que se alza al esposo. Y la voz de la esposa es una cosa que se alza al padre, mejor dicho. La voz de la esposa es una cosa con la voz del esposo. Por tanto, veamos la oración de Cristo primero desde el punto de vista, desde la realidad de la absoluta sumisión de Cristo hombre al Padre. Cristo, en cuanto Dios, en su naturaleza divina, es absolutamente igual al Padre, porque la naturaleza divina es común a las tres personas divinas de la Trinidad. Pero en razón de su naturaleza humana, Cristo está sometido al Padre. Y en cierto sentido, la encarnación es un misterio tan insondable. En cierto sentido, Cristo está sometido a sí mismo en cuanto Dios, que su naturaleza humana, en todos los niveles, está por debajo de la naturaleza divina. El Padre es mayor que yo, dirá él en el Evangelio de Juan 14, 28. El Padre es mayor que yo. Repito, esto solo puede entenderse de su naturaleza humana, porque su naturaleza divina es la misma que el Padre. ¿En qué sentido, de qué manera la naturaleza humana de Cristo está sometida al Padre? Pues primero, por el grado de bondad, porque la naturaleza divina
es la bondad por esencia. Pero la naturaleza creada solo es bondad por participación. Yo puedo conocer una persona muy buena, increíblemente buena, pero tengo que recordar la palabra de Jesús al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Toda la bondad del corazón humano que yo conozca, al final no es más que participación de la bondad del corazón de Dios. Por tanto, Cristo está sometido al Padre en el orden de la bondad. Su naturaleza humana nunca es tan buena como Dios. Después, Cristo está sometido al Padre en el orden de la potestad, como cualquier otra criatura, porque Cristo, como hombre, está sujeto a la divina providencia. Cristo se pone en camino a huir a Egipto, pues como cualquier hombre se tiene que fiar del poder de Dios, de la providencia de Dios. Por tanto, está sometido en cuanto a la bondad, en cuanto a la potestad, y esto es maravilloso, en cuanto a la propia voluntad de Cristo, porque Él libremente se somete al beneplácito del Padre. Recordemos lo que dice en Juan 8:29, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Estos tres sometimientos de Cristo, yo me los tengo que aplicar muchas veces, que estoy muy lejos de ser Cristo, pero soy hombre como Él. Y en cuanto hombre, yo estoy sometido al Padre en el sentido de la bondad, porque yo no puedo ser bueno si Él no me asiste, si Él no me regala su bondad. En el sentido de la potestad, porque yo no puedo dar un paso ni levantarme cada mañana en cuanto a que mi naturaleza humana es un puñado de barro, si Dios no me asiste con su poder. Y en el sentido libre de mi voluntad, porque yo no puedo ser santo si yo no digo como hombre, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y así vivió Cristo. Y esto es muy importante para entender, dentro de lo que pobres de nosotros podemos entenderlo, el sacrificio redentor de Cristo. Porque, ¿qué es el sacrificio? Cualquier sacrificio. Es un culto reservado a Dios en reconocimiento de su dominio absoluto sobre todas las criaturas. Todas las culturas tienen sacrificios a sus dioses. Es una manera de reconocer, es mi Dios, y yo le ofrezco los frutos de la tierra, le ofrezco un animal, le ofrezco un dolor mío, un sacrificio. Reconocer que Dios es Dios. Entonces, como la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, está también sujeta, está debajo de ese dominio supremo de Dios, Cristo hombre, en forma de siervo, en lo que tiene de humano, reconoce el dominio supremo de la Santísima Trinidad, aunque en cuanto Dios sea una de las personas de ese Dios a quien se dirige el culto. Es una maravilla, no es que Cristo se desdoble, es que Cristo es al mismo tiempo perfecto Dios y perfecto hombre. Da a la Trinidad el culto que le es debido a Dios como hombre, aunque como Dios, Él mismo reciba también el culto del sacrificio.